Gracias, ya iniciamos la grabación también. Entonces, el día de hoy ya vamos a hacer una sesión un poco más práctica. Ya con lo que hemos venido trabajando, ya podemos entrar a ver algunos aspectos de programación. No se preocupen, aquellas personas que no estén familiarizadas con algún lenguaje, Python es lo que vamos a usar nosotros. Son cosas sencillas realmente, y si se atoran en la programación no pasa nada. La mayoría del código ya se los voy a dar hecho y va a ser ejecutar y modificar algunas líneas del código, pero lo más importante es lograr interpretar, ¿no? También aquí no soy experto tampoco, o sea, en Python, hago algunas cositas ahí, pero no soy experto. Entonces, ahí creo que también hay aquí algunas personas que saben el lenguaje y bueno, entre todos podríamos eh, ir ayudándonos a resolver los problemitas que puedan salir siempre ahí. Entonces, el día de hoy me gustaría resolver algunos puntitos del sondeo, apoyándome en ustedes también, en los que pudieron hacer algunos ejercicios. Por ahí 2 o 3 me lo enviaron a mi correo. O sea, los revisé más o menos ahí por encimita, no me fui con detalle, pero sí alcancé a ver algunas cositas que creo que de mi parte en la instrucción no quedaron del todo claras, pero bueno, ahorita lo aclaramos para poder hacer una mejor interpretación. Después voy a explicar la práctica uno, la tarea práctica uno, que no se las he enviado para no mezclar cosas a destiempo, entonces la explico yo. Déjenme aquí. Ya, gracias. Entonces aquí, este, había alguien que quería entrar. Ay, bueno, creo que se retiró, pero bueno, creo que ahora vuelvo a mandarla. Eso, listo. Eh, la práctica uno la voy a explicar, son algunos enunciados sencillos, básicamente de índices higrométricos, los diferentes índices de humedad y de temperatura que hay. Y les voy a presentar un código de iniciación de Python, prácticamente todo está resuelto ya. Y bueno, ustedes van a correr el programa, vamos a ver hoy que puedan correr bien el programa, se los voy a compartir también por correo electrónico para irlo trabajando todos. Al mismo tiempo, si tienen algún problemita con la descarga de Python o algo, bueno, aquí les puedo estar ayudando. Es la intención de la mayor parte de la sesión del día de hoy. Y a ustedes les quedaría terminar la práctica de tarea, los puntos que queden pendientes y hacer un pequeño informe, pequeño, sencillo, de las discusiones que puedan salir al respecto, y eso lo compartiremos la siguiente semana. Y al final, me gustaría iniciar, a ver, espero alcanzar y no agobiar. Al final, me gustaría iniciar ya con la parte de dinámica atmosférica, al menos presentarles el primer tema de manera general, la motivación al primer tema, eh, y bueno, también hacer el panorama general de la situación meteorológica actual que hay en Norteamérica, ahora particularmente en México. Tenemos ahí ya un huracán rondando ahí las cercanías de Jalisco, y bueno, pues que sería interesante ver, no sé, a lo mejor algún par de campos asociados al ciclón tropical. Entonces, bueno, vamos a arrancar con eso. Voy a compartirles la pantalla y me van ayudando. Vamos a ir resolviéndolo entre todos, pero vamos a ir discutiendo. No sé, creo que ya estamos, bueno, faltan creo que un par de personas nada más por conectarse. Ya la mayoría ya estamos, faltan 2 o 3. Así que bueno, yo voy a irles compartiendo. Mm, Déjenme ver desde acá, desde el iPad. Y creo que ya se está compartiendo. Eso. Entonces, aquí está. Va, pues les mandé la semana pasada este sondeo y había que desarrollar algunos puntitos, ¿no? En particular, déjenme ponerlo por aquí. El primero, son 2 sondeos distintos, pero pues, hay que hacer lo mismo, ¿no? En los dos. Dice, a partir de los siguientes sondeos meteorológicos, realizar el cálculo de todos los índices higrométricos en superficie y en otro nivel en 700 hectopascales. Además, hay que encontrar los diferentes niveles de condensación que hay: nivel de condensación por ascenso, nivel de condensación por convección, nivel de convección libre, nivel de equilibrio o los niveles de equilibrios que hay,
el nivel máximo de parcela y la estimación del CAPE y del SIN, una estimación gráfica visual, ¿no? No numérica, una estimación gráfica. Entonces, había que hacer eso. Déjenme ver si se está compartiendo. Sí. Y bueno, aquí tenemos el primer sondeo y habría que repetir en el segundo sondeo los mismos valores para hacer una especie de comparación, una pequeña discusión de las condiciones que se puede ver, ¿no? Se puede ver que hay en ambas situaciones. Entonces, cuando me refiero aquí, déjenme ver si puedo rayar, sí. Cuando me refiero aquí a índices higrométricos, me estoy refiriendo a, humedad relativa, proporción de mezcla, razón de mezcla, presión de saturación de vapor, presión de vapor, temperatura potencial equivalente, temperatura del bulbo húmedo, no lo sé, a lo mejor se me escapa algún otro índice, pero bueno, en general me estoy refiriendo a esos. La mayoría se pueden sacar de manera gráfica y algunos otros, por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, la humedad específica, habría que utilizar ahí alguna relación entre la humedad específica y la proporción de mezcla, que bueno, por ahí en una presentación había una relación para la razón de mezcla en función de la humedad específica y viceversa, ¿no? La razón de mezcla en función de la humedad específica. Entonces, bueno, se hace un pequeño calculito y van a salir prácticamente iguales. Entonces, eso es un poquito lo que quiero también realizar ahorita. Y después tenemos los diferentes índices de condensación, los niveles de condensación por ascenso, por convección, el nivel de convección libre, los niveles de equilibrio, el nivel máximo de parcela, la altura hasta que va a llegar la burbuja ya condensada, la nube. Y bueno, estimar un poco gráficamente el CAPE y el SIN, que bueno, son estos dos índices de inestabilidad, de energía potencial convectiva y de inhibición. Entonces, bueno, y dice aquí también otra cosita interesante es en superficie y en 700 hectopascales, ¿sí? Entonces, habría que hacer el cálculo en dos niveles distintos. El cálculo es análogo, es el mismo, simplemente que uno primero lo hace en superficie, aquí bueno, a la altura de los 1000 hectopascales, y después uno repite lo mismo en 700 hectopascales. Pero bueno, que el cálculo es el mismo, solamente era para ver un poco la evolución de esos índices higrométricos en altura. No sé, aquí si lo pudieron hacer, ¿quién de ustedes logró hacerlo? Hay algunos que me lo enviaron, no era necesario, pero bueno, gracias también por enviarlo. ¿Quién pudo realizar, a lo mejor no todo, pero parte del ejercicio? Eh, Buenos días. Yo tuve ahí una Hola. duda al respecto. Incluso ahora casualmente veo que hice una cosa y otra cosa no. Yo calculé eh, ¿cómo se llama esto? El CAPE, el SIN, ¿cuál es mi nombre ahora? Sí, De las capas estas, los niveles, ¿no? eso, Y, sí, y entonces me causaba una duda. Estas capas así se calculan siempre, se pueden calcular siempre desde cualquier nivel, a mi entender se calculaba casi siempre desde superficie, ¿no? Para buscar lo que era el CAPE sí. y demás, pero uno siempre puede hacerlo desde cualquier nivel. Este análisis operativo es válido para cuestiones operativas. Sí, buena pregunta, Enrique. Y justo ahí iba lo que les comenté al principio, que tal vez no fui muy preciso yo en las instrucciones. Seguro que fue eso. El CAPE y el SIN son desde superficie, ¿no? Van desde superficie, hay que encontrar el nivel de convección libre y a partir de ahí, bueno, ya nos vamos por la diabática saturada y encontramos el CAPE. Y el SIN, pues el área que nos quedó por debajo entre la curva de estado de temperatura y la adiabática. Sin embargo, los índices higrométricos, es que estos son índices de convección y de condensación o de inestabilidad. Y luego, por otro lado, tenemos los índices higrométricos, que son la temperatura potencial,
la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura virtual, la razón de mezcla, la humedad específica. Esas se pueden calcular en cualquier nivel. Esta es los índices higrométricos, ¿sí? Entonces, va el sondeo, va el globito, el globo sonda, va subiendo, entonces va registrando temperatura, va registrando proporción de mezcla, calcula punto de rocío, etcétera. Entonces, en cada nivel se puede ir calculando también cada uno de estos índices higrométricos, la temperatura virtual, la temperatura del bulbo húmedo, la temperatura equivalente, la temperatura, etcétera. Sí, se puede calcular en todos los niveles. Sin embargo, como tú lo mencionas bien, el nivel de convección por ascenso es el que es el nivel que es. El nivel de convección, de condensación por convección es el que es. El nivel de convección libre solamente es 1. El nivel de equilibrio es 1. Bueno, está el mecánico y el térmico. El CAPE y el SIN son los que son. Esos solamente son, digamos, una respuesta correcta. Pero en los índices higrométricos, uno sí puede calcular en diferentes niveles. Entonces, lo que yo tuve que haber dicho tal vez era, calcula los índices higrométricos tal, en superficie y en 700 hectopascales y calcula el CAPE, el NSA, el NSC a partir de superficie. Sí, entonces, a lo mejor eso fue lo que causó problema, ¿verdad? Sí, casualmente, a mí me resultó muy llamativo porque cuando leí, ahora me doy cuenta que leí algo mal ahí y no vi la parte que decía los índices higrométricos, yo solamente calculé los niveles, ¿no? Y Ah, pues, vale, esto sí. no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. los calculé igual, a veces me aparecían y a veces no. Ujú. O sea, tratando de copiar lo que es el procedimiento de superficie hacia 700, obviamente. Sí, sí, Pero sí. bueno, ya veo ya que era otra el enfoque, pero no está bien, es válido aclararlo. Gracias de todas formas. No pasa nada. Qué bueno que lo aclaramos y bueno, lo vamos resolviendo aquí. Si les parece, vamos haciendo los índices higrométricos. Yo los hago para un ejemplo, el otro nada más era un poco por comparar. Y después, ya no sé los demás, si entendieron lo mismo que Enrique o si alguno sí calculó los índices higrométricos, los que mencioné. No lo sé. Bueno, entonces creo que no. Va, bueno. ¿Sí? Entendí lo mismo que Enrique, igual se me pasó, como que yo nada más vi me enfoqué en las palabras del el sin, el cape, así me enfoqué y la verdad yo dije, pues lo que está en Sí, mayúsculas, ¿no? Entonces fui sí, sí, directo, sí. me pasó la palabra de luces hidrométricos, igual, pues nada más las capas, yo dije, sí, pues está bien, pero Órale, una sí. disculpa, perdón. No pasa nada. Igual este ejercicio es para practicar. No era algo que me tuvieran que enviar, era algo para practicar. Y bueno, que ahorita practicamos y ahorita lo terminamos de hacer. Va, no pasa nada. Va, entonces, ya se les queda a ustedes y bueno, después ustedes lo pueden practicar con el otro sondeo ahí para ver cómo encontrar estos índices que todos tienen su definición formal. Algunos tienen su definición matemática y ya vimos que otros son aproximados, ¿no? Pues sobre todo el de los que salen a partir de la ecuación de Clausius-Clapeyron, que vimos que era una expresión para encontrar la presión de vapor de saturación, etcétera. Entonces, era una expresión que era una ecuación diferencial que no tenía solución analítica, así que llegaron algunas personas, entre ellos Teten, a proponer una expresión aproximada para encontrar esa presión de saturación de vapor. Entonces, a raíz de eso, los diferentes índices higrométricos, a pesar de que tienen su definición teórica clara, su expresión matemática en muchos casos es aproximada. Entonces, si es aproximado hacerlo numéricamente y también va a ser aproximado si lo hacemos en el diagrama oblicuo, pues da un poco igual como lo hagas, ¿no? Sin embargo, en el diagrama oblicuo es mucho más visual y tienes como todos los parámetros ahí para poder hacer una interpretación más clara, como la que Eliseo me mandó, que hizo también un muy buen análisis y un ratito más voy a pedirle que nos haga que nos lea su análisis, ¿no?
el que hizo, que también el Liceo le faltó por ahí los higrométricos. Entonces, si ya todo mundo no vio lo de los higrométricos, no es error suyo, es error mío por no ser lo suficientemente claro en las instrucciones. Entonces, bueno, no pasa nada. Va, ahora sí comenzamos. Entonces, lo primerito que podemos calcular, o sea, así viendo nuestro diagrama oblicuo, fíjense que, bueno, vamos a hacerlo en superficie primero. Lo primero que puedo encontrar es las proporciones o las razones de mezcla que hay en superficie. Puedo encontrar la razón de mezcla y puedo encontrar la razón de mezcla de saturación. ¿Sí? Entonces puedo encontrar la que hay y puedo encontrar en la que se saturaría en ese nivel. Entonces, pueden revisar ustedes ahí sus apuntes. Yo no los puedo ver porque estoy compartiendo aquí la pantalla, pero ustedes pueden ir checando ahí el procedimiento que voy realizando. Entonces, si se ve lo que estoy rayando, me avisan. Voy a rayar con color negro. Entonces, por ejemplo, nos ponemos aquí. Aquí es la temperatura en 1000 hectopascales. Sí se ve, creo, ¿no? A ver, aquí se retrasa un poquito. Sí, aquí. Eso. Entonces, pues nos vamos más o menos ahí, interpolamos las X saturadas o las líneas de la proporción de mezcla y más o menos nos da por aquí. Eso es, por aquí. Entonces, más o menos interpolando, ¿qué razón de mezcla tenemos aquí? No recuerdo cómo lo habíamos puesto a la razón de mezcla, me parece que R. Creo que sí, R. Va, ¿qué razón de mezcla más o menos tenemos aquí? Ahí más o menos, véanlo. A ver, más o menos Sí, ¿cuánto sería? Digamos unos 10. Eso, más o menos unos 10, 11, unos 11, ¿no? Más bien, Sí, unos eso, 11. Sí, adelante. tal vez unos 12, no sé. O sea, el 20 es el que está al lado, ¿no? El del medio sería un 15, no sé, 14 diría yo. Como Ah, 13, ¿no? sí, ojo, ojo. Estos de aquí de abajo son la temperatura. Qué bueno que lo ven. Y estos de acá de arriba, estos son las proporciones de mezcla, ¿va? Va, entonces aquí serían más o menos como unos 11 gramos de vapor por kilogramo. ¿Estamos de acuerdo? Va, bien. Entonces, esa es la razón de mezcla que hay. Esa es la que hay. Ese es el contenido de vapor. 11 gramos de vapor por kilogramo de aire seco, ¿sí? Ahora, la desaturación la encontramos con la temperatura ambiente, con la que es la temperatura del punto de rocío. Ahora nos vamos con la temperatura ambiente y más o menos también interpolamos. Si se dan cuenta aquí, se nos sale un poquito de la escala, la temperatura es alta, pero más o menos sería no sé, un 23 más o menos, ¿no? Entonces, aquí más o menos la proporción de mezcla de saturación sería de 23 gramos de aire, de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Entonces, en superficie, para saturar el aire en superficie a una temperatura, vamos a ver la temperatura, que también lo podemos calcular aquí, interpolando. Ahora nos vamos por la recta de la temperatura, la isoterma, por aquí, vean, aquí, ahí se me cambió esto, por aquí, vamos paralelos aquí a la de temperatura. Entonces, la temperatura en superficie es más o menos de 20, yo diría que unos 27, ¿no? Más o menos, 27 grados Celsius. Si por algo ustedes ven otra cosa, me dicen, ¿eh? Porque entre tantas líneas es muy fácil confundirse. Entonces, a 27 grados Celsius, con estas condiciones del sondeo, habría que tener 23 gramos de vapor para saturar el aire. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 11. Entonces, el aire no está saturado, ¿verdad? No tenemos condensación en superficie. Entonces, cuando digo acá, hacer lo mismo en 700 hectopascales, es justamente repetir el proceso en 700 hectopascales. Entonces, nos vamos por acá, bueno, vamos a ponerlo con color negro, 700 hectopascales, ahí la regla la quito, ahí, 700 hectopascales, por aquí. Ahora tomamos este nivel como referencia. Aquí estamos en 700 hectopascales.
Y repetimos lo mismo, ¿no? Ubicamos dónde está nuestras curvas de estado. En este caso, bueno, aquí tenemos el punto de rocío. Vemos la proporción de mezcla. La proporción de mezcla está por aquí. Nos vamos paralelo a la X saturada. Entonces vemos aquí que la proporción de mezcla es de más o menos 1.4, algo así, ¿no? 1.4 gramos de vapor por kilogramo de aire seco, ¿sí? Y la saturante, la proporción de mezcla de saturación es lo mismo, pero con la temperatura. Entonces estamos aquí en la temperatura, aquí. Si no se ve, me dicen y trato de hacer un poquito más grande el dibujo. Y nos vamos paralelos a la X saturada. Entonces, aquí la proporción de mezcla de saturación sería más o menos como de, no sé, 9 y algo, 9.5 gramos por kilogramo de vapor de aire seco. Entonces, la conclusión es, ¿tenemos condensación en superficie y en 700 hectopascales? ¿Hay condensación? ¿O es probable que haya condensación? Es poco probable, la verdad. A partir de esta información, uno diría que es poco probable. No hemos calculado, claro, el nivel de condensación por ascenso, etcétera. Pero con esto uno dice, bueno, la atmósfera está bastante seca, ¿no? Con esto, salvo a lo mejor aquí hay por ahí un poquito más de humedad, más contenido de vapor, entonces a lo mejor sería interesante calcular también ahí. Bueno, pues lo calculamos ahí solo por curiosidad. Entonces repetimos lo mismo, ahora lo hacemos en el nivel de 850, aquí 850, vamos a poner aquí 850 hectopascales, si está muy chiquito, ahí está, más grande. Entonces tenemos aquí, en 850 tenemos aquí el cruce, pues más o menos coincide aquí en 12 gramos de vapor por kilogramo de aire seco, y la desaturación sería más o menos de unos 14, ¿sí? 14 gramos por kilogramo de aire seco. Va, entonces, a partir de esos tres niveles que ya tenemos, aquí los voy a poner, este sería el primer nivel, 1000 hectopascales, el de 850 y el de 700, ya tenemos las razones de mezcla que son y las de saturación. Entonces, ¿qué podemos calcular? ¿Qué índice higrométrico podemos calcular a partir de esto? Ahora, ¿cuál podemos calcular? Humedad relativa. Eso, podemos calcular directamente la humedad relativa, ¿no? Entonces, la expresión para la humedad relativa nos dice que tenemos que dividir la razón de mezcla entre la razón de mezcla de saturación, y ese cociente me va a decir el porcentaje de aire, el porcentaje antes de llegar a la saturación, ¿no? O sea, ¿qué tanto por ciento estoy cerca de la saturación para ese valor de temperatura? Entonces, vamos a hacer eso. La humedad relativa, lo voy a hacer por aquí. La humedad relativa es, me parece que la proporción de mezcla entre la proporción de saturación por 100, ¿no? Si de repente estoy poniendo otras letras, díganme. No me acuerdo si usábamos la W o la R para la proporción de mezcla, pero bueno, da un poco igual. Entonces, la humedad relativa en 1000 hectopascales, pues es dividir 12 no, perdón, es dividir 11 entre 23 y eso multiplicarlo por 100, ¿no? Entonces, eso nos queda más o menos como un 40 y algo por ciento de humedad, ¿no? A ver, alguien que me ayude a hacer la cuentita. 47.82. Eso, 47.8% de humedad relativa en superficie. Ahora, vámonos a 850. Pues en 850 es dividir 12 entre 14, ¿va? Y eso nos va a dar, no sé, más alto, ¿no? ¿Cuánto? 85.7. Gracias, 85.7 por ciento de humedad relativa
Y en 700 hectopascales, pues es dividir 1.4 entre 9.5. Eso ya nos va a dar, no sé, un 10 y algo, ¿no? Vale, se nos da otra vez. 1.4 entre 9.5. 14.7. Va, 14.7. Entonces, bueno, ahí tenemos ya la evaluación de la humedad relativa en función de las proporciones de mezcla, en función de la temperatura para 3 niveles. Entonces, cuando uno ve un sondeo, hay sondeos muy completos que te van marcando la humedad relativa en cada nivel, te van marcando la temperatura del bulbo húmedo en cada nivel y todo. Hay otros que nada más te marcan el punto de rocío y la temperatura, nomás te los marcan, pero hay otros que te marcan más cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Que a través de algún lenguaje de programación o incluso de Excel, se van haciendo estos cálculos, ¿no? Se van haciendo estos cálculos y se van trazando esas otras curvas para ir describiendo cada nivel. Va, bien, ¿qué otro índice podemos calcular? A ver, tenemos también la temperatura potencial. Recuerden que la temperatura potencial es la temperatura que tendría una parcela de aire si en un proceso adiabático, o sea, donde no hay liberaciones o absorción de calor latente, si en un proceso adiabático llevas esa parcela a un nivel de referencia. Típicamente, el nivel de referencia en la definición de temperatura potencial es de 1000 hectopascales, pero igual uno podría calcular la temperatura potencial en 850 hectopascales, ¿no? Imagínate que tienes una parcela de aire en altura, allá en 300 hectopascales. Entonces, tú te traes esa parcela, te la traes por la diabática seca, ¿sí? Te la traes por la diabática seca, o sea, se va a ir comprimiendo la parcela adiabáticamente, no va a haber calentamiento por cambios de fase o enfriamiento por cambios de fase, sino simplemente por compresión adiabática. Entonces, la temperatura va a aumentar, la temperatura potencial, ¿no? Entonces, la temperatura al estar bajando va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando y te va a dar X valor de temperatura potencial. Entonces, por eso decíamos que la temperatura potencial también se usa como una coordenada vertical, porque siempre está aumentando con la altura. Va, entonces, vamos a calcular la temperatura potencial en 700 hectopascales. ¿Y el procedimiento, se acuerdan cuál era? A ver, ¿puedo borrar esas rayas que tengo ahí para que no vaya confundiendo? Si quieren, pueden tomarle captura o algo. Me dicen cuando lo pueda borrar. A ver ahí. ¿Sí? ¿Lo puedo borrar? Sí, listo. No hay problema. Ah, listo, bien. Entonces, borro todo esto porque si no, no, va a ser imposible ahí ver tanta. De por sí ya el diagrama oblicuo tiene 20,000 líneas. Ahora, metiéndole más arriba. Va, bueno. Entonces, bueno, borro esto. Estoy yendo lo más rápido que puedo. Ahí va. Bien. Bueno, el procedimiento, imagínense que tenemos una parcela y la tenemos justo en los 700 hectopascales que mencionaba aquí el ejercicio. Entonces tenemos nuestra burbujita de aire en 700 hectopascales, o sea, aquí. Ay, no pinta. Aquí, en 700 hectopascales. Eso, aquí. Entonces, para encontrar la temperatura potencial, ¿qué teníamos que hacer? ¿Recuerdan? A ver, vamos a recordar el concepto. No se acuerden de la fórmula o del método. Vamos a recordar el concepto. Es la temperatura que tendría esa parcela si se comprime, en este caso porque la vamos a mandar a 1000 hectopascales, de forma adiabática. Entonces, ¿qué línea tengo que seguir? La diabática seca, ¿no? Eso, tengo que seguir la diabática seca. Y físicamente, ¿qué significa? Bueno, que uno agarra la burbuja, la estás bajando hasta 1000 hectopascales sin que haya cambio de estado o sea, sin que haya cambios de estado y por lo tanto liberaciones o absorciones de calor latente. Entonces, eso, nos vamos por la diabática seca, que en este caso son las líneas
amarillas. Entonces nos vamos, más o menos ahí interpolamos. Aquí, eso, y nos da este punto de aquí. Por lo tanto, la temperatura potencial sería más o menos de unos 40 y, no sé, 41 punto y algo, ¿no? Estoy siendo ridículamente preciso porque, bueno, da igual, ¿no? Grados Celsius. Entonces, esta sería aproximadamente, si ustedes ven otra cosa, me dicen, esta sería aproximadamente la temperatura potencial, ¿sí? De esa parcelita de aire. Ahora, fíjense qué pasa. Vamos a calcular la temperatura potencial un poco más arriba. Por ejemplo, aquí, en 400, estamos en 400 hectopascales ahora. Estamos aquí. Aquí tenemos nuestra parcela. Entonces, ¿cuál será la temperatura potencial en ese nivel? A ver, pues hacemos exactamente lo mismo. Fíjense que ahí estoy básicamente arriba de la adiabática seca. Entonces me voy siguiendo. Aquí no se ve, pero me fui siguiendo la adiabática seca. Pa, 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 pa. Entonces, aquí la temperatura potencial, vamos a llamarle este nivel 1, y a este va a ser el nivel 2. Pues la temperatura potencial ahí sería como de 44. Es lo que quería que vieran. La temperatura potencial siempre va a aumentar con la altura, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué proceso diríamos o qué proceso describirían físicamente que ocurre desde 700 hectopascales hasta, no me acuerdo, 400 hectopascales? ¿Qué sucede entre estos dos niveles? Si nada más ven ustedes la pura temperatura potencial, cómo está cambiando, ¿qué podrían decir al respecto? ¿Qué dirían al respecto? Es una capa, ¿cómo? ¿Qué dirían de esa capa? Sí, Elisa, adelante. Yo veo que casi no cambia la temperatura, o no sé si la diferencia de altura sea muy grande para el cambio tan pequeño de temperatura. No soy meteoróloga. No, pero Entonces, veo que es muy poca. A lo mejor permanece constante la temperatura prácticamente. eso. Tendríamos que hablar de un proceso isotérmico, no sé cómo se diga. Sí, todo lo que dijiste, lo primero que dijiste está perfecto, Elisa. Justamente vemos que la temperatura potencial cambia muy poco, ¿sí? O sea, cambia alrededor de 3 grados en, en cuanto en 300 hectopascales, o sea, en un estrato relativamente, o sea, bastante grande, la temperatura potencial cambia muy poco. Entonces, eso me está diciendo algo de la capa, algo me está diciendo de la capa. Y ahí, ¿sí, Enrique? Podría ser que la capa básicamente se comporta cuasi adiabáticamente y esto podría ser un indicador de poca probabilidad de precipitación. Eso es, Enrique. Justamente, como vemos que la temperatura potencial cambia muy poco entre esos dos niveles, o sea, ¿cómo es la única manera en que la temperatura potencial puede cambiar? Sería, o sea, que tengamos parcelas en donde no se conserve algo. Entonces, aquí estás viendo que, como lo dices tú, casi, o sea, se ve que eso es casi adiabático. La temperatura, a pesar de que estamos en dos niveles muy diferentes, es prácticamente la misma o muy cercana. Por lo tanto, no hay mucha humedad en esos niveles, y por lo tanto, como no hay mucha humedad, que ya lo comprobamos, que había muy poca humedad, muy poca razón de mezcla en esa altura, pues tenemos un potencial de condensación bajísimo, ¿no? O sea, muy bajo. Entonces estamos hablando de un cielo claro, básicamente, ¿no? O sea, no sé si haya inestabilidad o no, puede que haya inestabilidad, pero lo que sí sé es que no es suficiente el vapor de agua que hay para poder llegar a la condensación, y por lo tanto, fíjense cómo la línea es prácticamente línea recta, ¿no? Es una línea recta. Va. Bien, entonces tenemos el concepto de temperatura potencial y luego podíamos calcular otro, ¿sí? ¿Se acuerdan la otra temperatura potencial que teníamos? ¿Cuál era? La de ahora se conserva en procesos adiabáticos, y teníamos otra. La potencial equivalente. Eso. Y después teníamos la temperatura potencial equivalente, y
Recuerden un poquito cuál era la definición o qué cambiaba. ¿Sí, Corexi o alguien? La potencial equivalente se conserva en otro tipo de procesos. Sería en vez de bajar por la diabática seca, sería por la saturada. Lo que vamos a hacer, más o menos, pero la temperatura potencial equivalente se conserva, recuerden, se conserva en procesos de ascenso pseudoadiabáticos. ¿Qué significaba esto? Que puede haber intercambio de masa, pero no de calor. Entonces, ¿qué pasa en esos procesos? Que cuando ya vas teniendo condensación, se van precipitando esas gotitas, ¿no? O sea, digamos, se van exprimiendo de nuestra parcela, de manera que si tú vas subiendo, subes, si subes por la diabática saturada, subes, llega un momento en el que la diabática saturada es paralela a la diabática seca, y cuando ya son paralelas, decimos que ya exprimimos todo el aire. Por lo tanto, da igual si sigues subiendo por la seca o por la saturada, porque ya no hay vapor de agua. Entonces, ahora sí, como ya exprimiste, subiste la parcela, y como ya le exprimiste todo el vapor que tenía, ahora bajas por la diabática seca y para obtener su temperatura potencial, pero es una temperatura potencial en donde tu parcela tenía vapor de agua, se lo quitaste todo. Entonces, al quitarle ese vapor de agua, a ver, pensemos el concepto un poco físicamente. Tienes cierta cantidad de vapor de agua en la parcela. Cuando vas subiendo por la diabática saturada, ¿qué le pasa a ese vapor? Se condensa. Y cuando tenemos condensación, ¿qué pasa ahí? ¿Qué le pasa a la temperatura de la parcela? Cuando hay condensación. Bueno, si asciendes, el propio gradiente hace que disminuya, desde luego, pero ese calor latente de condensación, eso, ¿cómo? Se libera el calor latente y hace que aumente la temperatura de la parcela. Eso es. Se libera ese calor latente. Entonces recuerden que el gradiente adiabático saturado era como de 6 grados por kilómetro y el gradiente adiabático seco era como de 10. Entonces, justamente esa diferencia entre los dos gradientes era a consecuencia de la liberación del calor latente de condensación. Entonces, lo que le va a pasar a la parcela es que al subir se va a enfriar, pero se va a enfriar más lento que si no tuviese condensación. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, cuando lleguemos al nivel más alto, o sea, vas a subir todavía más, y por lo tanto, como te vas a regresar por la diabática seca, tu temperatura potencial equivalente va a ser mayor a la temperatura potencial. ¿Por qué va a ser mayor? Porque hubo liberación de calor latente, por lo tanto la parcela se puede calentar más, ¿sí? La temperatura va a ser mayor. ¿Y cómo era el procedimiento para encontrar esta temperatura potencial equivalente? Bueno, entonces estamos, por ejemplo, en 700 hectopascales. Déjenme borrar esto. ¿Puedo borrar? A ver, díganme si puedo borrar. Porque tengo que encontrar más cositas. Me dicen cuando pueda borrar. ¿Va? Listo, gracias. Va, muy bien. Entonces borramos. Y el método nos decía, ok, a ver, no se acuerden tanto del método, mejor acuérdense del concepto, y el concepto nos va a ayudar a recordar el método. A ver, temperatura potencial equivalente, tiene que haber condensación. ¿Por qué tiene que haber condensación? Pues porque voy a exprimir el aire, ese vapor se va a condensar, va a liberar calor, por lo tanto, tengo que llegar al nivel donde va a haber condensación, y a partir de ahí subir por la diabática saturada. Ese nivel era el nivel de condensación por ascenso. ¿Y cómo llegábamos al nivel de condensación por ascenso? ¿Lo recuerdan? Estábamos en el punto de rocío, y del punto de rocío subíamos por la equisaturada. ¿Sí? Entonces nos damos por la equisaturada, aquí por la de la razón de mezcla, es esta, más o menos interpolan, y después nos ponemos en la temperatura, esa parcelita la hacemos subir, y primero va a subir sin condensación, por lo tanto va a subir adiabáticamente, por la diabática seca. Entonces subimos por la diabática seca, las de color
amarillo. Entonces, más o menos sería, interpolamos, más o menos por aquí, eso. Cruza aquí, y este punto de aquí es nuestro NCA, nivel de condensación por ascenso. Creo que se ve muy chiquito. Va. Este va a ser nuestro NCA, nivel de condensación por ascenso. A partir de ese nivel ya hay condensación. Por lo tanto, si seguimos subiendo la parcela, va a estar liberando calor latente y al mismo tiempo se está quedando sin agua, se está quedando sin vapor. Entonces, ¿cómo subimos? Subimos por la adiabática saturada. Entonces, nos vamos por la adiabática saturada, aquí, hasta que se vuelva casi paralela a la diabática seca, esta diabática saturada. Entonces, fíjense que más o menos por aquí, vean, ya vieron que más o menos por aquí son paralelas estas dos. ¿Están de acuerdo, no? Digo, uno podría subir más y no va a haber mucha diferencia, ¿sí? No va a haber mucha diferencia. Entonces, a partir de este punto, en el que ya son prácticamente paralelas, no que corten, que sean paralelas, me regreso, me bajo por la adiabática seca. ¿Por qué? Pues porque ya no hay vapor y el proceso tiene que ser adiabático, completamente adiabático, ¿no? O sea, sin humedad. Entonces, fíjense que no me va a alcanzar aquí el, el diagrama oblicuo. Entonces, bajas por la adiabática seca, pero bueno, más o menos ahí podemos extrapolar lo que estaría afuera. Entonces, seguimos para allá y más o menos caeríamos como en, no sé, como en 60 grados más o menos, ¿no? Entonces, más o menos la temperatura potencial equivalente sería aproximadamente de 60 grados Celsius. ¿Sí? Recuerden que nos tenemos que ir hasta el nivel de 1000 hectopascales siguiendo la definición. Tal vez sería un poquito más de 60, algo así. Entonces, es la temperatura que tendría nuestra parcela si todo el vapor de agua se condensase y lo llevaras a un nivel de referencia de 1000 hectopascales. Va, ¿qué otro índice? Bueno, podemos calcular también la humedad específica. Eso no lo voy a hacer, voy a poner la formulita y nada más voy a decir más o menos cómo sería. Recuerden que había una expresión, si alguien la puede buscar ahí, se lo agradezco. Me parece que era Q igual a R partido 1 menos R. A ver, no sé si alguien lo pueda ver, porfa. Me parece que sí era esto. A ver, yo también lo puedo buscar en el PDF. Déjenme ver. Creo que era el tema 3. Si alguien se lo encuentra, me dice, para más rápido. Había una formulita ahí de la proporción de mezcla. Creo que era el tema 2 o el tema 3, donde venía una tablita con todos los índices higrométricos. Ah, aquí está, lo tengo. Q, era en vez de menos es más. Va, eso. ¿Ya lo vieron? Está en la página 19 del tema 2. ¿Sí? ¿Se lo encontraron? ¿O no? Ya. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Va. Entonces, bueno, para encontrar la humedad específica en un nivel, basta con sustituir la proporción de mezcla que hay en ese nivel, ¿no? No la de saturación, la proporción que hay, ¿sí? Y la proporción que hay nos la da la temperatura del punto de rocío. Por lo tanto, bueno, aquí lo podemos ver rápido. En 1000 hectopascales, decíamos que la proporción de mezcla era de, a ver aquí, más o menos de 11, creo que decíamos. Entonces, bueno, estos son R, es 11 gramos por kilogramo de aire seco. Esto lo tenemos que llevar a kilogramo sobre kilogramo, ¿sí? O sea, lo tenemos que hacer adimensional para que no haya fallas en alguna parte del cálculo. Entonces, estos serían, pues dividan esto entre 1000, sería 0.0011. A ver si alguien si no me equivoco, creo que sería esto, kilogramos de vapor de agua sobre kilogramo de aire seco.
Sí, sí es eso, ¿verdad? ¿O me sobró un 0? A ver, es como cuando, ¿qué dices? Estudiaste física y no sabes hacer una división. A ver. 11 entre 1000. Eso, pues me sobró un 0, ¿ven? Sí, me sobró un 0. Sí, me sobró un 0. Va, por eso es mejor preguntar. Va, entonces, aquí, ahora sí, eso. Entonces aquí sería 0.011 partido 1.011. ¿Están de acuerdo, no? Ya, 1 más la proporción de mezcla. Entonces, haciendo estas cuentitas, abrimos acá un portal, me queda que la humedad específica es básicamente la misma. O sea, si dividen eso entre 0.011 entre 1.011, les da 0.018. A lo que voy, a lo que quiero llegar. La humedad específica y la proporción de mezcla van a ser muy, muy, muy parecidas. Ya lo habíamos dicho también. La razón era en que la humedad específica es la cantidad de vapor de agua por aire total, por masa de aire total que tienes, tanto húmedo como seco. Y la razón de mezcla es la proporción que hay entre el aire húmedo y el aire seco. Entonces, nos dan prácticamente igual porque la única diferencia entre estos dos índices es que la humedad específica contempla todo el aire, el seco más el húmedo, pero como el húmedo siempre es muy pequeño, la humedad siempre es muy pequeña, salen básicamente iguales, ¿no? Muy, muy, muy cercanas las dos. Entonces, bueno, con esto podríamos calcular también este otro índice y nada más nos falta uno. Nos faltaría un índice que es la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, ¿recuerdan cómo encontrábamos la temperatura de bulbo húmedo? A ver, no vean, no busquen, no encuentren, no busquen la fórmula. Traten de recordar el concepto de temperatura de bulbo húmedo. A ver, recordemos el concepto un poco cuál era. Temperatura de bulbo húmedo es la temperatura a la cual se evapora el aire, ¿no? La que, Eh, la que un bulbo húmedo, en un bulbo húmedo se evapora esa humedad que tiene ahí, eso. la que mide. Eso. Ajá, la temperatura de bulbo húmedo sería la temperatura que marcaría el termómetro si se evapora toda el agua que tiene el bulbo justamente hasta llegar a la saturación. Entonces, hay evaporación, alrededor del bulbo se llega a la saturación y vas a llegar a una temperatura. ¿Sí? Entonces, esa sería la temperatura del bulbo húmedo. ¿Cuándo se alcanza la saturación? ¿Qué temperatura tendría el ambiente? Entonces, pues se calcularía muy fácil siguiendo esa definición. Lo que tenemos que hacer es justo saturar el aire. Sí, o sea, lo tenemos que saturar. ¿Y cómo lo saturamos? Llevándolo a nivel de condensación por ascenso. O sea, lo llevamos a saturarse. Entonces, vuelvo a pintar lo que teníamos. Nos vamos por la equisaturada. Ahí. Nos vamos acá por la diabática seca hasta que choquemos con la equisaturada. Este es, vuelvo a escribir, nivel de condensación por ascenso. Y ya que tenemos el nivel de condensación por ascenso, ahí ya hay saturación, pues nos bajamos, vamos al nivel de referencia nuevamente por la diabática, pero ahora por la diabática saturada, porque estamos en un proceso saturado, o sea, donde ya tenemos liberación de calor latente. Entonces, aquí nos bajamos por la diabática, que son las líneas punteadas azules. Aquí, se me cambió esto. A eso. Entonces, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, eso. Y esta temperatura de aquí, esta de aquí, sería mi temperatura del bulbo húmedo, que sería aproximadamente de, a ver, pues aquí tenemos como 20, ¿no? Sí, como 20 grados Celsius. Entonces, esa es la temperatura que va a marcar nuestro termómetro con la, ¿cómo se llama esta? Con el trapito mojado, ¿no? Sí, con un trapito mojado ahí, pero ¿cómo le llaman? Muselina. Bueno, tiene un nombre específico ese trapito que le ponen ahí al termómetro. Vale, pues esa sería la temperatura del bulbo húmedo y eso lo podemos hacer para cada uno
de los niveles, aunque no tenga sentido, aquí respondiendo un poquito a lo que decía Enrique, aunque no tenga sentido el encontrar otro nivel de condensación por ascenso. Por ejemplo, tú estás aquí, imagínate que estos son tus puntos de referencia, estás aquí y aquí. Entonces, bueno, nos vamos aquí por la X saturada, nos vamos por la diabática seca, pum, llegamos aquí y nos vamos por la, ahora para ver la temperatura, ¿no? Nos vamos por la, por la adiabática saturada, bajamos, nivel de referencia, bueno, pues esta de aquí sería mi temperatura del bulbo húmedo. ¿Cuál? Pues nos vamos para acá, 10 grados. Entonces, mi temperatura del bulbo húmedo a esta altura sería de 10 grados Celsius. Entonces, de esta manera, uno puede ir aquí, no sé, algo así, trazando también la temperatura del bulbo húmedo para cada uno de los niveles distintos. ¿Va? No sé, a lo mejor se me escapa algún índice por ahí, creo que no. Y bueno, ahora quiero compartirles, me parece que el del liceo, que me lo mandó, y está muy bien dibujado para ver los índices de condensación, los niveles de condensación, y también el CAPE y el SIN. Entonces, déjenme dejar de compartir esto. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. A ver, dejo de compartir cómo. Listo. Va. Listo, ahora sí. Entonces, vamos a compartir acá. ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre esta primera parte? Es un poquito practicar un montón, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea, siempre es bueno aprenderse el método, que subo por aquí, que bajo por acá, que intersecto con esto, pero es mejor, en vez de aprenderte el método, que el concepto lo tengas muy claro, porque a partir del concepto puedes deducir el método. A ver, pues si hay condensación, pues desde luego tengo que encontrar el NSA. Si no hay condensación, pues sigo por la diabática seca. A ver, temperatura del bulbo húmedo. Bueno, pues debe haber evaporación. Por lo tanto, como va a haber evaporación, va a haber enfriamiento, ¿no? Pues tienes tu muselina, era muselina. Tienes tu muselina envolviendo al bulbo. Entonces, como va a haber evaporación, se necesita energía, entonces se extrae energía, por lo tanto se baja la temperatura y por eso la temperatura del bulbo húmedo es menor que la temperatura del termómetro seco. Entonces, no, entonces, con razón, entonces tengo que bajar por la diabática saturada porque estoy en un ambiente saturado y por eso mi temperatura debe ser más baja que la temperatura del termómetro seco, ¿sí? Entonces, o sea, uno más o menos cuando va teniendo claro el concepto, puede encontrar esto sin, ¿cómo era el método? Se podría inferir un poquito, ¿no? Bueno, entonces, comparto ahora lo del liceo. A ver, que está muy bien pintadito aquí. A ver, ahí se ve. Bien, pues aquí, entonces, en este primer diagrama, bueno, aquí justo vean que encuentra él 11 gramos de vapor por kilogramo de aire seco. Muy bien, aquí la proporción de mezcla en este punto. Entonces, une ahí el nivel de convección por ascenso, que salió más o menos sobre 850, poquito más arriba tal vez. Entonces, bueno, ya tenemos ahí nuestro nivel de condensación por ascenso. Se seguía eso, ya llegas ahí, te sigues por la diabática saturada, y cuando cruzas la curva de estado de temperatura, toda esa área que se forma ahí nos da la inhibición convectiva, ¿no? El trabajo que se tendría que hacer para lograr llevar la parcela al nivel de convección libre, ¿no? Que el nivel de convección libre es justo en ese cruce, y a partir de este punto, la temperatura de mi parcela que va subiendo, fíjense, siempre está a la derecha de la curva de estado, y por lo tanto el aire es más denso, el aire de la parcela es menos denso que el entorno, y por lo tanto, por
por Arquímedes, sube, ¿no? Sigue subiendo hasta que las densidades se vuelvan a igualar. Entonces llega un momento en el nivel de equilibrio en donde las temperaturas son iguales, por lo tanto las densidades son iguales y lo único que le queda es seguir subiendo por el momento que tenía, ¿no? Por el momento lineal. Digamos, la inercia que tenía la masa de aire, pues sigue subiendo por inercia, hasta que por el método de las áreas, el área que esté por arriba sea aproximadamente igual al área de abajo, y justo el área de abajo es el CAPE. Entonces aquí vemos que hay un CAPE considerable, hay algo de CAPE, por lo tanto tenemos inestabilidad potencial disponible, también tenemos algo de SIN, pero sí, lo que sabemos es que no tenemos un ambiente con muchísima humedad. Entonces, abajo no tenemos tanta humedad, habría que ver en qué latitud estamos, no les doy esa información en el sondeo. ¿Por qué sería importante ver en qué latitud estamos? Eso lo vieron con Maides la semana pasada. Si vemos esta proporción de mezcla, ahora, ¿por qué sería importante ver en qué latitud estamos para poder interpretar bien este diagrama oblicuo? ¿Qué dicen? Digo, porque alguien podría decir, ay, 11 gramos por kilogramo de aire seco, no es mucho. Digo, he visto más, ¿no? Podrían decir eso. Pero ¿por qué sería importante saber la latitud? ¿En dónde? ¿Dónde tenemos más vapor de agua en la distribución del planeta? Sería en una zona tropical. Eso, en las zonas tropicales, ¿no? En las zonas tropicales, posiblemente 11 gramos de vapor por aire seco, por kilogramo de aire seco sea algo bajo, ¿no? A lo mejor, no sé, más de 15, 20 gramos de vapor de agua, pero en latitudes medias o en latitudes altas, esos 11 gramos es algo más importante, ¿no? O sea, en latitudes medias no es tan poquito los 11 gramos de vapor. Entonces, bueno, siempre eso nos va a ayudar a saber, y además creo que Corexi lo decía la semana pasada, estos índices de inestabilidad, del CAPE, etcétera, funcionan mejor en latitudes medias, están hechos justo para latitudes medias y no tanto para las regiones tropicales. Bien, entonces, bueno, también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para hacer un análisis más general. Y en el segundo, acá es En el segundo, pues bueno, se obtiene aquí un SIN más pequeñito, un CAPE mucho más grande, ¿sí? Entonces, bueno, una proporción de mezcla también, vamos a ver si nos vamos aquí por la proporción de mezcla, una proporción sobre 20, o sea, una proporción de mezcla mucho más bondadosa, más grande. Entonces, uno diría que este ambiente es más favorable, no nada más para la inestabilidad, vemos que hay mucha inestabilidad, sería mucho más favorable para el desarrollo de nubes de desarrollo vertical, de cumulonimbos, ¿no? Y por lo tanto, a lo mejor de tormentas. Y justo, bueno, eso es lo que pone aquí Eliseo en su análisis, ¿no? Que en el segundo sondeo es más favorable para la formación de cumulonimbos. Y bueno, también si vemos la cizalla, fíjense que la cizalla está orientada, no hay un cambio de dirección en la cizalla. Entonces, eso también me habla un poco, bueno, en la capa límite sí, ¿no? En la capa límite sí tenemos diferencias ahí en la dirección del viento, pero esto también, seguro que lo van a ver después en meteorología de mesoescala, si además de esta inestabilidad y sabiendo el contenido de humedad y el patrón de cizalla que tengamos, eso va a dar un extra a la vorticidad de la tormenta en caso de que se formen para poder desarrollar superceldas, por ejemplo, ¿no? Un patrón típico de superceldas en cuanto a la cizalla vertical también puede ser un detonante para un forzamiento de movimiento. Bueno, si es supercelda puede ser incluso anticiclónico, el tornado, pero bueno, que eso nos va a ayudar a detonar el tiempo severo también. Que justo este sondeo lo saqué de una situación, decía, situación inestable típica, ¿no? Ni siquiera era de superceldas. Va, muy bien. Entonces,
¿Alguna pregunta sobre esto? Si no, para mostrarles la tarea 1 y el código. ¿Hay tarea? ¿Hay preguntas sobre esto? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? ¿Nada? No, está bien. Va, perfecto. A ver, aquí, Elisa, ¿dónde está? Elisa, ¿todo bien? Los conceptos, ¿cómo vamos? Sobre todo los que no habían tenido relación con meteorología. No sé. Bueno, los estoy anotando y estoy tratando de comprenderlos todavía, sí. Va, Estoy muy bien. buscando la información para entenderlos mejor. Va. Sí. Oiga, Ok. nada más un comentario. Yo no tengo manera de que me llegara esa tarea porque posiblemente no tenga mi correo electrónico. Ah, ok. Al Va, final sí, te lo puedo proporcionar. sí. Si me lo puedes ir poniendo en el chat de una vez, ya te agrego a la Ok, lista de. Sí, ahí me pones el te correo. agradezco, gracias. No de nada. Jonathan, no sé cómo vamos también. ¿Qué tal? Bien, también anotando los conceptos. Igual para si me pudieras hacer llegar el material a mi correo. Sí, también te lo mando, perdón. Gracias. Sí, de nada. Y bueno, entonces les comparto ahora la tareita. Esta sí me la tienen que mandar, pero bueno, ahorita vemos eso. Ahorita vemos hasta Esta cuándo. sería la primera tarea para mandar, ¿verdad? Sí, nada más serían, en total van a ser 3 tareas. Esta es la Ah, ok. primera y en parte del tiempo de la clase la vamos a hacer aquí entre todos una parte. Va, entonces, creo que sí se está viendo. Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Va, muy bien. Entonces, bueno, aquí al principio viene un poco el rollo ahí de la introducción, los objetivos, los datos que vamos a usar. Eso, bueno, lo pueden leer con calma, no es mucho tampoco. El producto final que hay que presentar es una presentación de PowerPoint sencilla, máximo 5 diapositivas. Les había comentado que era un pequeño informe, pero bueno, el informe va a ser en forma de presentación para discutir los datos, porque acá les van a tocar escenarios distintos a algunas personas. Entonces, bueno, sería interesante poderlo compartir aquí cuando sea la fecha de entrega, que bueno, ahorita vemos justo cuándo sería eso. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Algunos índices de humedad, no sé, pueden revisar un poco sobre la estabilidad y sobre la situación atmosférica que había en ese momento. Vamos a representar gráficamente la evolución de los índices. Es decir, en este ejercicio que hicimos ahorita, el del sondeo, no graficamos la evolución temporal de los índices, simplemente vimos el perfil vertical. Ahora vamos a ver la evolución temporal de los índices, no en la vertical, sino en un punto fijo, en una estación meteorológica. Y bueno, vamos a tratar de relacionar eso con la situación sinóptica que había. Y bueno, interpretar, ¿no? Interpretar los datos en un contexto atmosférico más general. Los datos son sacados de las estaciones meteorológicas Ambient Weather, son públicos, ahí pueden ponerle Ambient Weather en internet y van a salir. A pesar de que los datos se actualizan cada minuto, yo los puse ahí nada más para que fueran datos 5 minutales, que no fueran tantos, y el formato del archivo es CSV, ¿no? Es, ya saben, separado por comas, que Excel lo lee bien. Y los puntos a desarrollar son los siguientes. Entonces, primero, describir de manera general, breve, la situación sinóptica en la región de influencia de las estaciones de la estación meteorológica. Para ello puedes valerte de diferentes páginas como reanálisis o simulaciones de modelos en archivos y te pueden servir las siguientes páginas, ¿no? El Weather Central, esta página alemana que tiene archivos del GFS, tiene archivos creo que desde el 90 y algo. Entonces, bueno, aquí tú puedes, si te tocó una estación, no sé, datos de hace 15 días, pues aquí puedes ponerle la fecha y te va a dar ahí el mapa de geopotencial, de temperatura, de viento y bueno, te puede ayudar a hacer el análisis. También pueden, si han utilizado antes los reanálisis de la NOAA, que son muy, bueno, no son tan amigables, pero son fáciles de obtener en línea sin hacer programación, bueno, también lo pueden hacer aquí. Y si quieren ver archivos de imágenes de satélite, quiero ver la imagen de satélite del 15 de noviembre del 2015. Bueno, pues en esta página de aquí de la NASA, del Worldview, bueno, pues aquí lo pueden ver.
Y bueno, particularmente les recomiendo que se fijen en altura geopotencial en 500 hectopascales para ver un poco la dinámica de la troposfera media, lo que estaba pasando ahí. Pueden ver a lo mejor algo de espesor. Digo, eso lo vamos a ir viendo en dinámica más adelante, pero bueno, para que se vayan motivando. Temperatura en 850 hectopascales y la imagen de satélite. Con esto es suficiente para hacer un análisis general de lo que estaba pasando. ¿Por qué es importante la altura geopotencial en 500 hectopascales? Bueno, eso me da sobre todo una idea de la troposfera media. Para hacer un análisis más general, habría que ver lo que está pasando en altura, sobre todo en latitudes medias y altas, ver lo que está pasando en 250 hectopascales, no sé, 300, depende de la temporada del año, para ver dónde está el chorro, si tienes una dorsal, una vaguada, etcétera. Pero en 500 hectopascales te puede dar una referencia clara de las advecciones cálidas o frías que hubiera en ese lugar y por lo tanto de si hay inestabilidad o estabilidad o ascensos, etcétera. Y en 850 hectopascales también es importante verlo porque muchas veces, salvo escala muy pequeña, lo que sucede en 850 hectopascales refleja muy bien lo que pasa en superficie. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando ahora en 850 hectopascales se puede utilizar como primera aproximación para saber hacia dónde va a tender la situación en superficie. Y bueno, a partir del código que les voy a proporcionar, bueno, hay que leer este archivo, el que les toque. De manera exploratoria hay que graficar las diferentes variables, ahí jueguen un poquito. Describir el comportamiento del ciclo diario de la temperatura a 2 metros, de ser posible establecer una relación con la evolución de la radiación. Hay que graficar el comportamiento de la presión atmosférica a nivel medio del mar. ¿A qué crees que se deben esos máximos y mínimos locales de la presión? Con las funciones que ya están programadas en el código, determinar el valor de la humedad específica para cada instante de tiempo. ¿Qué podemos decir de la masa de aire que influía en la región? Pues era una masa seca, o era una masa cargada de humedad, o era una masa que tuvo un cambio. A lo mejor ves ahí en la serie de tiempo que hubo un cambio en la masa de aire, y eso lo puedes ver con la humedad específica. Luego, grafica la evolución de la humedad específica. A ver, ¿qué más? Y esto. Grafica en una misma gráfica, valga la redundancia, la evolución de la temperatura y la temperatura del punto de rocío. Describe razonadamente su comportamiento. Todo esto ya está programado, ¿eh? Realiza una nueva función, menos esto, para determinar la temperatura virtual para los diferentes tiempos. Entonces, bueno, recuerden que la temperatura virtual es 1 más 0.608 por la humedad específica por la temperatura. Y recordemos lo que significa la temperatura virtual, que es la temperatura que debería de tener una masa de aire seco o seca para tener la misma densidad que una masa de aire húmeda, ¿no? Entonces es un poco jugar ahí con Python, ahí para programar esto, que te les puedo ayudar, graficar la evolución de la temperatura virtual y luego realiza una función para calcular la proporción de mezcla para los diferentes tiempos. Entonces recuerden que la proporción de mezcla R es Q partido 1 menos Q. Y grafica el comportamiento de R y compáralo con el de Q. Explica razonadamente la evolución de ambas variables. Entonces, el código sería este. Déjenme ahora abrir el Python. Yo lo tengo a través de Anaconda. A través de Anaconda abro el Jupyter Notebook. Los que tengan dudas, podemos hacer una sesión después para ayudarles a instalarlo. Déjenme abrirlo. Hay que descargar el Anaconda Python, así lo buscan en internet. Y ahorita que se abra, se los muestro. A ver. Ya está tardando un poquito. ¿Quiénes de ustedes no han podido descargar el Python? Para ver si hacemos una sesión entre semana y les ayudo a descargarlo. Pues no quiere abrir. Voy a tener que intentarlo de nuevo. ¿Todos ya lo tienen el Python? Yo no. Ok, Elsa, bien, Elsa. Bueno, si quieres al final vemos a ver qué día para ayudarte. Ok.
Sí, Sí, gracias. sí, de nada. ¿Alguien más? Uy, no quiere abrir esto. Bueno, nunca me había pasado. Se chiveó, dice aquí, inicializando. Bueno, vamos a ver. Ya ven que no necesita internet, pero no sé, se me hace raro que... A ver, voy a forzar la salida. Y de nuevo voy a intentar abrirlo. A ver. Internet no debería de ser, ¿no? No debe dar problemas. A ver, vamos a... No sé, yo creo que voy a reiniciar la computadora porque no sé por qué no lo quiere abrir. O sea, me aparece ahí como que está cargando, pero... bueno, lo que puedo ir haciendo de momento es mandarles el código a ustedes a su correo para que ya lo vayan viendo igual que yo, en lo que esto abre. A ver, y voy a copiar los correos que me faltan. Va, entonces me copio todos los correos y los que me faltaban también. A ver. Me lo pusieron en el chat, ¿verdad? Ah, sí, el de Elsa. Aquí está. Y el de Jonathan, que tampoco estaba. Jonathan. Eso. Y les voy a poner práctica 1 y código de Python. Y, perdón, no les voy a poner ahí el hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ya para mandárselos rápido. Entonces nada más se los voy a mandar aquí, diplomado. Mm, Tarea 1. Ujú. Prácticas. Eso, ahí va. Entonces van a ser de diferentes estaciones, una es de Puerto Vallarta, otra es de Fort Myers y otra es del aeropuerto de la Ciudad de México y el código de Python. Entonces ahorita vamos a ver a quién le va a tocar cada práctica. Entonces va, se las acabo de enviar, porfa, me confirman ahí si ya les llegó a su correo. Y voy a tener que cerrar. Por favor, vuelvan a entrar, denme 2, 3 minutitos en lo que reinicio la computadora, vuelvan a entrar con el mismo enlace para ver si reiniciando la computadora puedo abrir Python. ¿Va? Entonces nos quedan 15 minutos de clase. Bueno, menos. Por favor, vuelvan a entrar ahorita en 2, 3 minutitos con el mismo enlace. Ok.